Buena gente, soy Renzo y antes de comenzar, ¿te gusta el nuevo diseño? Por favor digan que le gusta, por favor. Bueno, realmente no solamente le puse una bufanda. Ah, y el sapito. tímido! Bueno, cabe aclarar que probablemente el dibujo que utilicé de muestra para este video es un poco feo, puesto que tuve como 15 cambios de estilo en estos meses. ¿Y por qué menciono esto si no tiene nada que ver? Para que me sigas en Insta. Bueno, dicho esto, podemos pasar a algunas cosas que debemos de tener a mano para comenzar nuestro dibujo. Primeramente necesitaríamos el Paint 261, pero para que no haya inconvenientes a la hora de descargarlo, dejo el link de Mediafire en la descripción. Y finalmente necesitaríamos un dibujo nuestro que hayamos hecho a papel para poder digitalizarlo, y teniendo todo esto a mano, podemos comenzar con el tutorial. Primeramente en los archivos tendríamos todo lo del manejo general del dibujo, lo que podría ser por ejemplo crear un nuevo lienzo, o sea el espacio donde vamos a dibujar, abrir uno que ya tengamos guardado o exportar a diferentes tipos de archivos. En editar tendríamos botones fijos de los comandos de teclado que tiene el programa. En lienzo tendríamos opciones como para poder modificar el lienzo en tamaño o en resolución. En capa tendríamos las herramientas como para poder manejar de una mejor forma el apartado de capas, como podría ser crear una nueva capa en los dos tipos de capa que hay, que son la capa normal y la capa Linework, y también crear grupos o carpetas mejor dicho, como para poder juntar las capas y tener todo más organizado. En selección tendríamos algunas opciones para poder complementar las herramientas de selección, que son 3 en total, que sirven para seleccionar partes del lienzo y otras funciones. En filtro tendríamos herramientas como para poder modificar el color, contraste, brillo, entre otras cosas que tiene la imagen. En vista podremos manipular el ángulo y otras cosas del lienzo para que nos sea más sencillo a la hora de dibujar. En ventana podremos manipular cuáles son las ventanas de herramientas que queremos que nos aparezcan. Y en otro finalmente tendríamos todo lo que vendría siendo la configuración del mismo programa, ya sea atajos, de teclado, entre otras cosas. Bueno, primero que nada vamos a proceder a crear un nuevo lienzo. Para hacer esto vamos a dirigirnos a archivo. Una vez en archivo tocamos la primera opción, que es nuevo, y nos van a aparecer algunas opciones. Aquí nosotros pondríamos todas las especificaciones como para poder crear un nuevo lienzo, como podría ser el nombre, que en este caso yo le puse cualquier cosa porque no es algo tan relevante, pero lo que sí nos va a importar es a la hora de poner las medidas, porque en esto va a influir la buena o mala calidad que tenga la imagen. En este caso yo le puse 1080 por 1080 porque, no sé, para mí era una medida estándar, pero tú puedes rebuscarte por Google, obviamente no poniendo medidas muy grandes o con números muy altos, puesto que esto también puede afectar el rendimiento del sistema. Claro, si no tenemos una PC de la NASA. Así que bueno, una vez ya hayamos puesto todos los datos, las medidas, etcétera, ponemos OK y se nos crea automáticamente el lienzo. Bueno, aclarado esto, vamos a proceder a mover el dibujo al programa. Para hacer esto vamos a presionar, una vez estando en la ventana del dibujo, vamos a presionar Control C y luego nos vamos al programa en sí y vamos a apretar Control V. Luego de que copiemos y peguemos la imagen, probablemente esta tenga un tamaño más grande o más pequeño el lienzo, puesto que son medidas diferentes. Para corregir esto vamos a tocar una de las herramientas de selección sin más, y luego asegurándonos de que estamos en la misma capa de la imagen y no seleccionamos nada en el lienzo, presionaremos este botón que dice transformar entre todos estos y la imagen se seleccionará como para poder ajustarla a nuestro gusto. Luego de ajustarla voy a pasar a explicar otras cositas. Aquí en la ventana estarían los pinceles del tipo de la capa común y la capa Linework. Puedes ir probando y elegir el que más te guste, aunque en el caso de que ocupes un mouse y no una tableta, no lo vas a utilizar tanto para delinear el dibujo como tal, sino que lo mejor sería ocupar las herramientas o los pinceles que ofrece la capa tipo Linework, que voy a ir explicando con más detalle luego. En esta ventana tendríamos las capas, que es un tema por el que veo que mucha gente se frustra, se queja o no entiende cuando comienzan a ocupar programas de dibujo digital. En este caso yo solamente voy a explicar cómo utilizar sus herramientas, crear o borrar una, etcétera, puesto que considero que cómo funcionan como tal es más intuitivo conforme vayas practicando o descubriendo el programa. Igual te puedes apoyar de un tutorial de YouTube. Bueno, de esta forma vamos a poder seleccionar el color. Aquí en el círculo es donde nosotros vamos a seleccionar el color en general, como podría ser verde, pero aquí en el cuadrado nosotros vamos a modificar la tonalidad del color, así como podría ser llevarlo más hacia la derecha más saturado, llevarlo más a la izquierda más claro y llevarlo más hacia abajo más oscuro. Sé que al comienzo puede ser difícil este tema del color, porque no sabes qué color seleccionar, las paletas y todo eso, y te frustras, pero para esto lo mejor sería ver videos en YouTube que tratan sobre la teoría del color. Solo date un tiempito y luego ya lo dominas. Si recuerdan, yo llegué a mencionar la capa Linework y las herramientas que tiene esta y que nos pueden ayudar. Entonces yo ahora voy a explicar cómo crear una capa común y la capa Linework para poder utilizar sus herramientas y ver cómo funcionan.
Para poder crear uno de los dos tipos de capa que hay, basta solamente con dirigirnos a esta ventana donde dice capa. Estando acá arriba sobre el cuadrado donde se muestran las capas, nos van a aparecer estas opciones. El botón que tiene forma de un papelito con un costado doblado es para crear la capa tipo normal, y a la derecha está el botón para crear una capa tipo Linework, que tiene la forma de un papel con una pluma. En este caso, como yo quiero ocupar el tipo de capa tipo Linework, voy a presionar el botón. Una vez de que se cree ese tipo de capa o estemos en una capa tipo Linework, siempre el espacio de las herramientas se va a cambiar, puesto que tiene otras herramientas de este tipo de capa, y esto incluye los pinceles y demás. Aquí entre todas las herramientas que nos ofrece la capa tipo Linework, la que más vamos a utilizar, o al menos yo más ocupo, van a ser la de curva y la de recta, puesto que con esto vamos a poder delinear el dibujo. Usar las herramientas de curva y de línea es sencillo, puesto que con esto vamos a poder realizar el delineado por medio de clips y posteriormente editar el trazo. Antes que nada modulamos el tamaño que le queremos dar al trazo en esta ventana. Una vez ajustado el tamaño, basta por dar clic en el inicio de uno de los trazos originales del dibujo e ir siguiendo la forma o dirección del trazo, dando clic consecutivamente para que se vaya doblando y dando la forma que nosotros le queremos dar. La forma en la que lo haremos bien depende de nuestra propia percepción y práctica a la hora de utilizar la herramienta, como para que la línea quede lo más parecido a la del dibujo original. Una vez que terminamos cada trazo, debemos presionar doble clic en el mismo lugar para terminar ese trazo y comenzar otro. Es importante no querer realizar todo en un mismo trazo, pues esto nos complicará bastante y le dará un mal aspecto. Por cierto, si necesitas poner una línea totalmente recta, puedes ocupar la herramienta de línea, que funciona al igual que la anterior, solamente que sin encorvarse por cada clic. Por lo mientras dejaré un pequeño video en cámara rápida de lo que fue el proceso del delineado del dibujo. Para editar los últimos detalles del trazo, presiono control y lo moldeo a mi gusto. Que ojo, esto solo es lo básico. Si quieren entrar más a profundidad con lo de variar la presión, el color o el tamaño del trazo, probablemente traiga otro tutorial, si este tiene apoyo. Ahora pasaremos a cómo colorear el dibujo. Para esto, teniendo en cuenta que siempre el coloreado debe estar en una capa inferior a la del liner, vamos a comenzar ocupando una de las herramientas de selección, que sería la varita mágica. Cabe aclarar que debemos cambiar la configuración en diferencia del color y la capa activa, para que no nos dé inconvenientes. Ahora, ¿cómo funciona esta herramienta? Esta sirve para seleccionar individualmente con un pequeño color distinguido azul el contorno de los trazos que están completamente cerrados, es decir, que no tienen ningún solo hueco. Porque ojo, si el trazo llega a tener huecos por más pequeños que sean, puede que la herramienta seleccione todo el lugar, y en esto debemos ser detallistas. Así que bueno, lo que haremos es hacer clic en el contorno de algunas partes de nuestro dibujo. Si se seleccionó bien, nos debería haber coloreado esa zona de un tinte azul. Abro paréntesis. En todo lugar que seleccionemos, solo ahí podremos dibujar, pintar, etc. Lo que haremos ahora es crear una nueva capa normal, no Linework, ojo. Esta capa la arrastraremos manteniendo el clic y la llevamos debajo de la capa de Lineart. Ahora seleccionaremos el bote de pintura y elegiremos el color que le querramos poner al área que seleccionamos. En este caso yo colorearé el cabello, rellenando todos los huecos seleccionados. Bueno, ahora que terminamos de seleccionar y pintar la base del color, voy a mostrar cómo hice para sombrear. En este caso lo mejor sería no hacer sombras planas con el pincel, porque como el mouse no tiene el efecto de presión que tendría una tableta, será difícil. Así que lo que yo hice fue, utilizando el pincel de luz, ponerle sombra o textura con colores muy opacos, para que el color del dibujo no sea tan plano y este tenga más vida. Obvio, esto lo hice en varias capas, bajando la opacidad de las mismas y probando otras cositas. Para usar el pincel de luz creamos otra capa para no usar la misma del color principal y seleccionamos la herramienta. Como todo pincel común, esta funciona de la misma manera. Su textura es como la lata de un aerosol. Yo por ejemplo lo usé para ponerle un poquito de rojo en algunas zonas de la piel. Si el color era muy fuerte, lo que hacía era bajarle la opacidad a la capa gradualmente, para luego hacer el mismo proceso. Crear nuevas capas, probar distintas tonalidades para ir formando mejor forma al coloreado. Si quieres difuminar uno de los trazos que hicimos con los pinceles, vamos a utilizar el pincel de Blur 1 o Blur 2. Este le hace un degradado al trazo que nos ayuda mucho. Para ir finalizando la parte de coloreado, yo solamente jugaba con los pinceles, texturas, capas y otras cosas. Solo es cuestión de ir probando para que manejemos todo con mayor facilidad. Bueno, ahora solamente hacemos el mismo procedimiento de coloreado sencillo con las otras partes que queramos pintar del dibujo. Una vez concluimos el coloreado del contorno, paso a explicar cómo le agregamos color al lineart. Primero creamos una capa y la ponemos por sobre la capa donde están los trazos de nuestro dibujo. Cuestión que una vez que la creemos encima de la del lineart, vamos a ponerla en recortar grupo. Esto hará que cualquier cosa que dibujemos en la capa solamente sea visible en los trazos que están en la capa inferior. Usando esto procedemos a pintar el lineart con cualquier color o pincel que queramos. En este caso yo seleccioné colores similares a los que yo utilicé para el contorno. Ahora que ya terminamos el coloreado del lineart, solamente nos quedaría hacer un fondo. En mi caso lo hice muy simplón porque tampoco era el punto del video, pero tú lo puedes hacer a tu gusto.
Y para finalizar el dibujo solamente le termino agregando uno que otro detalle, efecto o cualquier cosa para que este no se vea tan vacío. Y así finalmente terminaría el dibujo que usé para explicar el tutorial. Espero que les haya gustado tanto el video como el dibujo y que les haya sido de mucha ayuda. Ojalá que la información les sea útil y puedan digitalizar sus dibujos con mayor facilidad en 6 sin que les limite usar el mouse. Aún así, en caso de que no les haya servido, la verdad lamento haberles hecho perder el tiempo. Como último mensaje, me gustaría decirles que no se rindan si el primer dibujo que hicieron no les quedó como querían. Es totalmente normal y de hecho que a mí me tomó incluso años en verdad mejorar tanto en el dibujo como en el 6. Cada uno tiene su propio ritmo y sé que hay gente que habrá mejorado mucho más rápido que yo y que dibuja hermoso, pero esto no debe desmotivar, porque nunca se deja de aprender y mejorar en nada. Alta reflexión me tiré. Recuerden compartir el video con gente que crean que les pueda servir de ayuda. Suscríbanse si el video llega a 70 likes, probablemente seguiré haciendo más tutoriales. Posiblemente haga directos acá cada tanto. Pero bueno, los quiero mucho, soy Remso y espero tengan muy lindo día. Chao.